los empresarios honestos de este país no hay diálogo. A ellos sí les dicen asesinos, neoliberales, fascistas, vampiros, neonazis. Pero cuando le tiene que hablar al ELN y a Calarcá, ahí sí el presidente les dice: hermanos, hermanas, por favor, ayuden, cooperen, hagan la paz. Cínico, hipócrita, presidente Petro. Había dicho que no aprobaba esta moción de censura, refiriéndome exclusivamente al tema de los bombardeos, pero si el señor ministro no le da una explicación clara, concisa a este Congreso sobre la situación del general Huertas, no nos quedará otro camino, y se lo pediré a mi bancada del Centro Democrático, que votemos favorablemente la moción. ¿A ustedes no les duele los 13 policías que padecieron, fallecieron, fueron asesinados, acribillados en esa toma? El ministro tampoco respondió nada sobre por qué Calarcá es el consentido de este gobierno. Y yo los escucho hablando del traqueto. El pasado miércoles se llevó a cabo en la plenaria de la Cámara una nueva moción de censura contra el ministro de Defensa Pedro Sánchez en medio de cuestionamientos por las bajas de varios menores ocurridas en enfrentamientos y bombardeos contra estructuras de las disidencias de Iván Mordisco en Amazonas, Guaviare y Arauca. Llamó la atención que durante la sesión también surgieron preguntas sobre las acusaciones que vinculan al general Juan Miguel Huertas con integrantes de la red de alias Calarcá, una acusación que reavivó el debate sobre la capacidad del Estado para ejercer control en zonas afectadas por la confrontación armada. De entre las intervenciones se destacaron la de la representante Catherine Jubinao, quien acusó al gobierno de no hacer nada para evitar el reclutamiento de menores de edad. También señaló que bajo el gobierno Petro las operaciones aéreas se han concentrado únicamente en estructuras relacionadas con alias Mordisco, haciéndose el de la vista gorda y en contraste con la falta de acciones equivalentes contra el grupo de alias Calarcá, por lo que pidió aclarar los criterios usados para definir los objetivos militares. Acto seguido, Jubinao cuestionó la posición de Petro respecto al uso de bombardeos como herramienta para frenar el reclutamiento de menores. Indicó que según informes de organizaciones y documentos oficiales, 54 menores han fallecido en operaciones de este tipo durante la actual administración. A esto se sumó que habría al menos 5 bombardeos adicionales sobre los que no existe información pública sobre víctimas, lo que podría indicar la presencia de más casos aún no revelados. El presidente Petro puso un trino, creo que fue ayer o fue hoy, en donde reconocía, ahora sí, la veracidad de la denuncia de Ricardo Calderón en Noticias Caracol. Y dijo: bueno, ya no podemos hablar de información falsa, pero es que ustedes tienen que entender que Calarcá no es un ángel. Es que los grupos armados ilegales obviamente son malos. Y nosotros estamos negociando con ellos es precisamente para que ellos dejen de ser malos, para que ellos dejen de reclutar, para que ellos dejen de matar. ¡Mentira! ¡Mentira! El reclutamiento para 2024 no cerramos en 500 casos. Cerramos con más de 600 casos de reclutamiento en 2024. Esto quiere decir un aumento de más del 1000%. De más del 1000% de niños, cerca de 2 niños han sido reclutados para la guerra diariamente. ¿Por qué, presidente Petro? Pues por las gabelas y los privilegios, como por ejemplo de concederle estatus político a grupos que no son más que criminales, narcotraficantes, terroristas. ¿Cómo es posible que el gobierno de Gustavo Petro le haya concedido estatus político a las disidencias de alias Calarcá, que acabaron de nacer a mediados de año 2024, que fue cuando Calarcá se rompió con Mordisco? Entonces ahí empieza una cosa muy extraña y es la segunda denuncia que quiero hacer. El presidente Petro no solamente le concede inmediatamente estatus político a un grupo narcoterrorista que se acababa de conformar, sino que, ojo, aquí hay una estrategia militar, y yo quiero que el ministro de Defensa nos dé la explicación de esto porque es así. De 10 bombardeos que se han realizado durante este gobierno, el único blanco es Mordisco. Julio 24 de 2024, bombardeo
en un territorio en Argelia, Cauca, donde se enfrentaba Mordisco con el ELN. ¿Qué hizo la fuerza pública? Bombardear a Mordisco. Octubre de 2024 en el Castillo Meta, en donde se enfrentan Mordisco, la Segunda Marquetalia, el ELN y el Clan del Golfo y la fuerza pública solo bombardeó a Mordisco. Abril 25 de 2025 en Argelia, Cauca, se enfrentan Mordisco, la Segunda Marquetalia, el ELN y el Clan del Golfo. Oh, sorpresa, solo bombardearon a Mordisco. Agosto 24 de 2025, en el retorno Guaviare, se enfrentan Mordisco y Calarcá. Oh, sorpresa, solo bombardearon a Mordisco. Octubre 1 de 2025, en Puerto Santander, Amazonas, se enfrentan Mordisco y Calarcá. Solo bombardearon a Mordisco. Y noviembre 13 de 2025, en Puerto Rondón, Arauca, en donde se enfrentan Mordisco y el ELN, solo bombardearon a Mordisco. Los otros 3 bombardeos fueron contra el Clan del Golfo. Entonces yo le quiero preguntar a Gustavo Petro y al ministro de Defensa, ¿por qué Calarcá es el consentido? ¿Por qué Calarcá es tan afortunado? Nunca hay una acción de la fuerza pública contra Calarcá. Y de hecho, expertos en seguridad están tejiendo hipótesis de que de manera voluntaria o involuntaria, la acción de la fuerza pública le estaría permitiendo a Calarcá fortalecerse. 3 hipótesis. Pacificación por hegemonía, que consiste en que una facción se impone porque el Estado lo permite, produce una justicia paralela, un control criminal y una falsa estabilidad con altos costos humanos y territoriales. Segunda hipótesis de por qué cuidan tanto a Mordisco. Distorsión operativa desde el gobierno. Claro, porque es que, ¿por qué cuidan tanto a Calarcá? Porque es que Calarcá infiltró a este gobierno, infiltró al ejército, infiltró a la Dirección Nacional de Inteligencia e infiltró a la Unidad Nacional de Protección. Entonces, las decisiones de la fuerza pública pudieron ser manipuladas desde adentro, guiadas por Calarcá, construyendo una ventaja territorial desde adentro del Estado. Gravísimo, gravísimo. Se parece mucho a cuando los paramilitares infiltraron el Estado. Y la última hipótesis de por qué a Calarcá no le tocan un pelo, ni con el pétalo de una rosa lo tocan, es por negligencia e ineptitud, que seguramente bastante de eso hay. El caos, la descoordinación y una inteligencia debilitada crean ventajas criminales. En la paz total no hay plan, no hay método, solo hay improvisación y traición de agentes de la misma fuerza pública y de la misma institucionalidad que le están entregando información a Calarcá y que voluntaria o involuntariamente le está permitiendo a Calarcá obtener ventajas operacionales. Si esto no es de lo más grave que hemos visto en este gobierno, yo no sé qué será. Regáleme un minuto para terminar, presidente, por favor. Tiene 2 minutos, representante Jubinao. Así que, presidente Petro, cuando usted le venga a decir a la ciudadanía y a este país que es que al ELN, a Calarcá y a esa taracamada de bandidos, usted les tiene que extender una mano amable, porque es que hay que ver cómo le habla Gustavo Petro a los empresarios, por ejemplo, y a los criminales. Con los empresarios honestos de este país no hay diálogo. A ellos sí les dicen asesinos, neoliberales, fascistas, vampiros, neonazis. Pero cuando le tiene que hablar al ELN y a Calarcá, ahí sí el presidente les dice, hermanos, hermanas, por favor, ayuden, cooperen, hagan la paz. Cínico, hipócrita, presidente Petro. La manera como usted trata a las personas que están en la legalidad, trabajando, construyendo país, generando empleo, generando riqueza. Y la manera, en cambio, en la que usted trata a los narcoterroristas de este país, que han crecido y que se han fortalecido gracias a usted, deja mucho que pensar. Yo deseo, ruego, que estos grupos no se pongan al país de ruana en estas elecciones, que eso es lo que va a pasar.
Aquí vamos a empezar a ver a candidatos otra vez aliados con estos grupos en los territorios, en una transacción de votos por apoyo político. Los vamos a ver, y en unos años una parte de los congresistas que estén en este Congreso se van a caer. En ese momento ya no por la parapolítica, sino por la disidencia política, la Iván Mordisco política, la Calarcá política. Y el responsable ya no será el uribismo. El responsable será este gobierno. Por último, presidente. 30 segundos. Yo sé que Calarcá no es un angelito. Y yo sé que negociar y negociaciones de paz no son con angelitos. Pero ¿saben quién sí eran angelitos? Los niños bombardeados. Los niños bombardeados sí eran ángeles. Y les recuerdo que todo reclutamiento es forzado. Y que cualquier niño o niña en este país que sea víctima de reclutamiento es víctima de un crimen de guerra. Ergo, usted no puede revictimizar a esa niñez que no tiene futuro, que no tiene salud, que no tiene colegios, porque entre otras usted no se los lleva a los territorios para que usted ahora sea tan descarado de decir que los tiene que matar para que no los recluten más. El ministro tampoco respondió nada sobre por qué Calarcá es el consentido de este gobierno. Y yo los escucho hablando del traqueto, el traqueto Iván Mordisco. ¿Así? ¿Y Calarcá qué es? ¿Un ángel? ¿Un pobrecito? Les cuento que Calarcá está incumpliendo los compromisos en este momento que ha adquirido en las tales negociaciones y diálogos sociojurídicos. De manera que ustedes le tienen que explicar al país por qué Iván Mordisco les parece un traqueto terrible al que hay que bombardear, con lo cual estoy de acuerdo, pero por qué el doble estándar y el doble rasero con el pobrecito Calarcá. Entre tanto, el representante José Jaime Uzcategui se refirió al escándalo por la presunta infiltración de las disidencias de las FARC, en particular del grupo de alias Calarcá, en entidades del gobierno. Además, afirmó que en esos hechos estaría involucrado el general Huertas. Cabe decir que la moción de censura aún no termina y faltaría la votación final, que por supuesto le volverá a ser favorable a este ministro. Permítanme hablarle un poco del general Juan Miguel Huertas, que ha sido objeto del mayor escándalo conocido en la historia del Ejército Nacional por haber filtrado desde la cúpula del narcotráfico la institución militar. Ahí en pantalla ustedes tenían la foto de los generales en retiro que hicieron campaña con el presidente Petro y que lo llevaron al poder. Y por allá escondidito, el más amangualado de todo, que no se alcanza a ver en la foto, está el señor general Huertas, que es quien hoy se desempeñaba como director del COPER, de la Dirección de Personal de nuestro Ejército, y en buena hora el procurador ha decidido suspenderlo del cargo. Aquí el ministro Pedro Sánchez dice muy olímpicamente, no, pero si es que los hechos que le reprochan al general fue antes de haber sido incorporado, pues yo sí le pido, señor ministro, que no se le olvide que este señor general en retiro ya hacía parte de la cúpula del petrismo desde el año 2022 y no nos van a meter el dedo a la boca diciéndonos que son hechos recientes y que por eso el ministerio no tiene nada que decir o por lo cual responder. Yo había dicho que no aprobaba esta moción de censura, refiriéndome exclusivamente al tema de los bombardeos, pero si el señor ministro no le da una explicación clara, concisa a este Congreso sobre la situación del general Huertas, no nos quedará otro camino y se lo pediré a mi bancada del Centro Democrático que votemos favorablemente la moción. Esa relación con Calarcá, y sigo adelante, porque es que este gobierno es vergonzoso, colegas. Aquí no hay ideología de nada, si me permiten la siguiente diapositiva. Aquí lo único que prima es el sucio. Paremos el video. Dejemos el video pero sin sonido, por favor, que no lo vamos a oír, pero les decía que en este gobierno lo único que prima es el sucio dinero. Y ahí veíamos al sargento Chalá, también de este gobierno, en la foto anterior dentro de la cúpula petrista.
recibiendo fajos de dinero como a ellos les gusta, en bolsas de basura, por trámites en la Superintendencia de Vigilancia. Y por eso cuando el general Huertas dice, según la filtración, estaba montando empresas de vigilancia, ahí ya sabemos con quién y para qué. La Fiscalía General de la Nación está en mora de darle al país una respuesta sobre la conducta indebida del sargento Chalá, que a veces parece más ministro de este gobierno que los que se hacen llamar generales. Y ahí están recibiendo fajos de dinero para entregar licencias express en la Superintendencia de Vigilancia, y ese será un capítulo que algún día se tendrá que esclarecer. Y cuando les decía que es el sucio dinero el que gobierna con el pacto histórico a Colombia, le recuerdo, señor ministro, que pagaron $8 millones por asesinar a Miguel Uribe Turbay, y ustedes tenían información desde antes de los hechos. Le recuerdo, señor ministro, que alias Araña le pagó a la policía, a mi policía, que amo con todo mi corazón, $1 millón para que lo movieran desde Venezuela hasta Paraguay. Y la cúpula de la policía no ha dado respuesta de esa situación para aclarar si es cierto o no. Pero entonces, ¿por qué el hermano del presidente Juan Fernando Petro también recibe $1 millón para asilar a uno de los autores intelectuales del homicidio de Fernando Villavicencio en el Ecuador? Y aquí sencillamente no sucede nada. Un periodista decía con mucho atino, aquí todo es gravísimo en Colombia, pero nada es importante. Que el sicario de Miguel Uribe hacía parte del programa Jóvenes en Paz de este gobierno, no importa. Que alias Calarcá, para que ustedes vean esa imagen, colegas, señores generales, del subintendente Monroy, asesinado en los Pozos Caquetá comenzando este gobierno, y el entonces ministro de Defensa decía que no era un secuestro, sino una zonada o una retención ilegal. ¿Quién le da la cara a la familia del subintendente Monroy, cuyo asesinato está impune en manos de Calarcá? Esta semana asesinaron la patrullera Karen Pajoy en La Plata, Huila, allá la tierra de mi compañero Julio César Triana, frente a su hijo de 4 añitos cuando iba de civil a entregar su niño en el jardín. Es decir, que no solamente es el hijo de Miguel Uribe Turbay, sino también es el hijo de la patrullera Karen Pajoy, quienes van a tener una Navidad muy triste, mientras que los señores del gobierno pasan sabroso con los dineros del narcotráfico y quién sabe qué más. Señor ministro, usted asumió a comienzos de año el ministerio y aquí está su firma en la resolución o en el decreto con el que se autorizó el cese al fuego con Calarcá. Decir que Calarcá no es un angelito es cierto, pero esto lo ha sabido el gobierno desde siempre. Fue el que asesinó al subintendente Monroy. Y démoslo, premiémoslo con cese al fuego, con suspensión de la orden de captura, con parálisis del trámite de extradición, como si la vida de ese hombre en uniforme no fuera lo suficientemente valiosa para que ustedes se pararan en la raya, señor ministro. Al menos la ministra Ángela María Buitrago tuvo la decencia y la altura de apartarse de este gobierno cuando vio que a alias Araña lo querían premiar y a los Calarcás y compañía. Y ahí tenemos una mujer con pantalones que yo cuestionaba mucho como fiscal por su actuación frente al Palacio de Justicia, pero como ministra y mujer ha dado más muestras de responsabilidad y decencia que muchos de los que han ostentado altos cargos en este gobierno. Sigamos con la diapositiva. Si de pronto al pacto histórico no le duele el asesinato del subintendente Monroy, que les duela el asesinato de David Fernández Soler, ese joven que ustedes utilizaron para que como primera línea incendiaran el país, y el joven equivocadamente se va para la guerrilla y es fusilado por Calarcá.
El mismo Calarcá del que estamos hablando acá, el mismo que fue interceptado en esa camioneta y demás, y es otra muerte que queda en la impunidad, porque en el gobierno de la impunidad total, de los dineros mal habidos y de los millones de dólares, todo vale, y esa es la potencia mundial de la vida. Se me está agotando el tiempo, presidente, le agradecería, ya voy cerrando. El reintegro del señor general Huertas se produce en el mes de julio, cuando ya era un general de la cúpula petrista de este país. Que el señor ministro no nos venga a contestar en cabeza de su jefe de gabinete que estos son todos hechos nuevos y que ahora sí van a investigar, cuando para eso él era el ministro desde comienzo de año, como también lo era el jefe de protección presidencial y como lo era comandante del Comando de Operaciones Especiales. Entonces tenemos una persona lo suficientemente curtida como para que nos diga por qué la inteligencia de Estado en Colombia no sirve para nada, ni para prevenir asesinatos de la oposición o contra la oposición, ni para evitar el secuestro, el fusilamiento y los hechos de violencia que estamos viendo acá. Pero es que lo de Amalfi, señores oficiales aquí presentes, sí sobrepasa cualquier consideración. ¿A ustedes no les duele los 13 policías que padecieron, fallecieron, fueron asesinados, acribillados en esa toma? Pues eso lo planeó y lo ejecutó alias Barbas, que es uno de los subordinados de Calarcá. Entonces no vengan a dárselas acá de los más defensores de sus hombres, cuando han sido los primeros en darle la espalda con tal de ganarse el aplauso del presidente o que los sostengan el cargo, mientras esos mismos criminales siguen acribillando todos los días a integrantes de la fuerza pública. Esa tragedia en Amalfi está casi que calcada con la operación Fortaleza en Segovia, Antioquia, cometiéndose los mismos errores, con los mismos personajes, con las mismas falencias y con la misma indolencia que caracteriza a este gobierno, que tiene respuesta para todo, menos para devolverle la tranquilidad al pueblo colombiano. Ahí está el organigrama, termino con eso, porque esa red del general Huertas es sinceramente vergonzosa. Que tengan nuestros códigos de comunicaciones y radios, que se haya fugado alias Marcos en el Tolima, precisamente la tierra del general Huertas, es una vergüenza. Y yo no sé para qué sirve la inteligencia y la contrainteligencia, o de pronto están muy preocupados persiguiendo profesores de inglés, o torturando niñeras en Palacio, o suicidando oficiales como el coronel Oscar Devia, que no les alcanza el tiempo para hacer lo propio con los más grandes criminales de este país, y les quedará en su conciencia, porque al menos la mía la tengo tranquila. Gracias.